Eso es lo que significa una renta. Una renta quiere decir que eso no es producto del trabajo. Eso es 80.000 o 180.000 trabajadores de la industria no producen eso. Solo produce una particular rentabilidad del suelo que está inserta en un proceso global en donde el petróleo es una necesidad universal. Todo el mundo la necesita, pero es propiedad de unos pocos. El 80% del petróleo está concentrado entre el Medio Oriente y nosotros. Es más del 80%. Claro, eso implica además que nosotros hacemos cobro de la renta internacional, ¿no? Claro. Pero además de eso, exactamente, además de eso, sobre esa industria se montó en los años 20-30 un monopolio usado por el poder de las grandes potencias de Inglaterra y Estados Unidos, que se repartieron, por ejemplo, el Imperio Otomano, derrotado en la Primera Guerra Mundial, que fue convertido luego en protectorado ingleses y franceses, y luego en 1929 sobre ese territorio ingleses, norteamericanos y franceses se distribuyeron las áreas petroleras allí. En 1931, bueno, en 1946 eso comenzó a tener efecto, y entonces en 1931 se creó Arabian American Company, Aramco, Kuwait Marine Alliance, Abu Dhabi, Iraq Petroleum Company y National Iran Oil Company. Las 5 grandes compañías de las principales regiones petroleras de allí. ¿Y quiénes eran los integrantes de esas compañías? 3 norteamericanas, una inglesa, 2 norteamericanas, una francesa, etc. O sea, Shell, Exxon, Standard Oil en ese momento, Mobil, Gulf, Texaco, Standard Oil de California, Chevron, British Petroleum. No, la compañía francesa de petróleo participó en eso, pero ahí de manera minoritaria, porque claro, habían protectorados franceses, y en el protectorado francés había protectorados franceses, y en esos protectorados franceses el cártel petrolero internacional, el auténtico, porque eso que tú dices del cártel, te iba a decir, que no digas el cártel de los hermanos nunca, que no existe tal cártel. El cártel, el único cártel que ha existido es el cártel de las 7 hermanas. Ese cártel pues es como los 3 mosqueteros, que son 4. El cártel petrolero, que son las 7 hermanas, son 8, porque a veces entra la compañía francesa de petróleo. Bueno, ellos se repartieron. Entonces, ese petróleo geográficamente concentrado y empresarialmente monopolizado y bajo la égida del poderío de las grandes potencias, y fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos, en primer lugar, generaron un sistema de captación de renta, un sistema de extracción de renta a los consumidores en cualquier parte del mundo. Y entonces, ¿esa renta de dónde proviene? De la gasolina que se vende en Alemania, de la gasolina que se vende en Francia, de la gasolina que se vende en cualquier parte del mundo. Entonces, esa es una renta que no es producto, entonces, del productor árabe, ni del productor tejano, ni del productor californiano, sino de un sistema de generación de una renta ficticia, de una renta basada en el poder monopólico, tanto el poder monopólico estatal como el poder monopólico empresarial. Desde luego, ese poder monopólico empresarial era, como decía Teddy Roosevelt, creo que decía, detrás de cada dólar norteamericano hay un baril. Exactamente. ¿Ah? Bueno, también de cada barril igual. Entonces, la inversión norteamericana está garantizada por el poderío norteamericano. Entonces, todo eso genera la renta, pero no la genera el trabajo. Y finalmente nosotros lo que estamos haciendo es captando la pluralidad de otros pueblos. Sí, pero lo hacemos también porque ya se generó la renta y porque esa renta se genera con un producto de nuestro subsuelo.
y es la riqueza de nuestro subsuelo, porque a nosotros nos toca como propietarios, porque eso nos toca desde 1444, desde el Fuero Viejo de Castilla, porque somos, por ejemplo en el caso nuestro, porque somos de nuestra herencia jurídica es española, y eso quedó establecido en el Fuero Viejo de Castilla. Los productos del subsuelo, bitúmenes y jugos de la tierra, en 1400, bitúmenes y jugos de la tierra pertenecen al soberano. ¿Y quién era el soberano? Bueno, el rey de España. En 1777, cuando se constituyó la Capitanía General de Venezuela, esos derechos que se aplicaron primero en la Nueva España, es decir, en México, se comenzaron a aplicar aquí en Venezuela. Los derechos del rey de España sobre los yacimientos y bitúmenes y jugos de la tierra. Y el 29, en 1829, en la provincia, en Guayaquil, provincia de Quito, de la República de Colombia, el presidente de Colombia en ese momento, Simón Bolívar, firmó un decreto diciendo que los derechos de la corona española en ese momento pasaban, en materia de minas, pasaban a ser derechos de la República Colombiana. Y nosotros, cuando en 1830 nos separamos de esa Colombia, sin decirlo, comenzamos a aplicar el decreto de Bolívar, pues, de que ya era Venezuela, no era Colombia, sino Venezuela, separada de Colombia, la que comenzó a ejecutar eso. Es decir, Venezuela ha sido dueña de sus yacimientos de petróleo antes de que el petróleo existiera, como tal, como soberano de los bitúmenes y jugos de la tierra, con ese nombre, que le pusieron los españoles en 1400 y tanto, en el Fuero Viejo de Castilla, y que Bolívar rescató precisamente estando firmó eso en Guayaquil en 1829, no recuerdo exactamente, el 29 o el 29, pero presidente de la República de Colombia. Bueno, por eso se genera la renta, y ese es el origen histórico de nuestra renta.